¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias de este viernes 6. El Chacón Cordero les saluda y es un gusto para mí estar con ustedes. De inmediato los invito a ver nuestros titulares. Empresa internacional Intel contratará a unas 200 personas para el segundo semestre del próximo año. Conesub no puede interferir en precios de materias o matrículas por implementación de clases virtuales en universidades privadas. Alajuelense le dio un duro golpe al cartaginés en calidad de visitante y jugará el sábado en el Morera Soto con la necesidad brumosa de tener que ganar al menos por 2 anotaciones. Perú cerrará esta semana la primera fase de los ensayos clínicos de una potencial vacuna china contra la COVID-19. En el detalle de las informaciones, el Parque Nacional Corcovado es uno de los lugares más salvajes y preservados de Costa Rica. Allí, en el corazón de la península de Osa, a más de 300 kilómetros de San José, se encuentra una región a la que National Geographic define como el sitio con la biodiversidad más intensa del mundo. No existe ningún sitio en el planeta con una extensión similar a Corcovado que albergue mayor diversidad biológica. Y hoy, en la segunda entrega de los trabajos que hemos realizado, podremos conocer un poco más sobre esto y un trabajo con cámaras trampa que están realizando un grupo de expertos sobre el comportamiento de las especies silvestres en ausencia de turistas durante la pandemia. Corcovado es una de las joyas de la conservación de Costa Rica, no solo por los jaguares y los chanchos, sino porque hay tantas especies diferentes en un área tan pequeña que ha sido considerado como uno de los lugares más biológicamente intensos del mundo. Corcovado se ubica en la península de Osa y alberga al más grande y único bosque lluvioso tropical primario del mundo. Este parque nacional tiene una extensión de 41.000 hectáreas y protege al 2.5% de la biodiversidad del mundo. En esta biodiversidad se encuentran 140 especies de mamíferos, 400 especies de aves, 20 de ellas endémicas, 116 especies de reptiles y anfibios, 40 especies de peces y al menos 500 especies de árboles. Sin embargo, pese a su valor ecológico y belleza natural, Corcovado también tiene graves amenazas, como lo son la cacería y la extracción de oro. El jaguar y el chancho de monte son 2 de las especies más amenazadas, y como lo vimos en la entrega anterior de este trabajo, estos animales son además los principales indicadores de un ecosistema sano. Antes de la pandemia, ya las cifras sobre la disminución del chancho de monte y jaguar eran alarmantes, pero la caída en la cantidad de animales se incrementó con el cierre de los parques nacionales tras la aparición del COVID-19. El impacto que provocan la caída en la cantidad de saínos y jaguares se verá con mayor precisión y argumentos científicos mediante los resultados de la primera investigación con cámaras trampa sobre mamíferos habitando un parque nacional sin presencia de turistas por varios meses. Esta es la investigación que desarrolla el Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, ICONVIS. Es por eso que el Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, LAPA Ríos y NAMAC Conservation están llevando a cabo un estudio aquí dentro del parque para ver la interacción y el efecto que tiene el turismo sobre la vida silvestre. Una de las oportunidades que nos brindó la pandemia del COVID-19 fue poder realizar un estudio sin la presencia de personas, sin la presencia de turistas, porque como muchas actividades y muchos lugares, las áreas protegidas en Costa Rica cerraron a causa de esta pandemia. Por eso que estamos en este momento instalando cámaras trampa para lograr ver la presencia y la ocurrencia de estas especies, de todos los mamíferos en general, y ver cómo es la interacción gradualmente cuando el turismo empieza a llegar nuevamente con las actividades, la reapertura de nuestras áreas silvestres protegidas. Esta investigación del ICONVIS muestra una realidad de un parque nacional durante tiempo de pandemia y bajo medidas de restricción sanitaria. Sin embargo,
Antes de la llegada del COVID-19 ya había dos importantes problemas por resolver. Uno de ellos es la falta de personal y el otro el riesgo que corren los guardaparques al atender delitos como el narcotráfico, pues pese a que no les corresponde deben atenderlo cuando también media la cacería o la extracción de especies y recursos naturales. El parque ha recibido en los últimos 3 años, desde el 2017 hasta el 2019, 45 alertas de narcotráfico, 45, y solo en el año 2019 recibimos 30. Y solo en el sector de Llorona se recibe casi el 75% de esas alertas. Alfonso Chamorro, quien tiene 12 años de trabajar como guardaparque en Corcovado, asegura que pese a que su función no abarca la atención de delitos por narcotráfico, en muchas ocasiones se encuentran a estas mafias extrayendo huevos de tortuga o asesinando especies para alimentarse mientras acampan, y por atender los delitos ambientales exponen su vida. Incluso recordó que meses atrás uno de sus compañeros fue herido de bala. Que llegaron unos narcos al puesto y entre que ellos estaban ahí, un disparo salió y le pegaron a un compañero aquí, a un costado, y de ahí desde las 8 de la noche hasta el siguiente día que lo sacaron, porque parece que el mar estaba un poquillo bravo y entonces no hubo un medio, digamos, cómo sacarlos. Entonces son momentos difíciles. A mí no me tocó pasar con el compañero, pero y tengo compañeros que pasaron una noche difícil ahí con él, que dándole consejos, que aguantara y que esperara, que ya casi venía la lluvia y que esto que el otro, hasta que amaneció, que fue que pudieron sacarlo. Pero son momentos difíciles porque ya es la vida de una persona. Realmente nosotros no estamos preparados para ver esas cosas. Hay autoridades competentes como la Fuerza Pública y Policía de Fronteras, donde ellos pueden estar asumiendo, digamos, lo que es las cuestiones de droga. Nosotros, digamos, vamos ahí porque es un parque, porque es parte del Parque Nacional y nos corresponde estar ahí por lo que es el daño ambiental, digamos. El parque necesita funcionarios. O sea, este parque es muy grande. Aquí donde nos encontramos nosotros, para una sola persona no damos basto. Lo que señala Carlos Ruiz, quien labora para la estación Sirena en Corcovado, está respaldado en un estudio del área de conservación de OSA, el cual indica un faltante de al menos 80 funcionarios más para este parque nacional. Antes de la pandemia, el promedio anual de visitantes en el Parque Nacional Corcovado era de 70.000 turistas, y para atender esta demanda solo hay 4 guardaparques en 2 turnos para la estación Sirena y menos de 40 para el resto del Parque Nacional. Cabe destacar que estos funcionarios de campo permanecen entre 16 y 20 días seguidos laborando dentro del parque y deben adaptarse a todo tipo de condiciones. Corcovado tiene 6 puestos operativos, pero de estos tiene 4 que están dentro de los límites del parque. A estos no se les puede llegar con vehículo. Entonces, normalmente cualquier funcionario que tiene que llegar a cumplir sus labores, se baja el vehículo y en el menor de los casos tiene que caminar 2 horas para llegar al límite del parque y el primer centro operativo. Entonces, esto hace que Corcovado sea un sitio particular de trabajo. No todo el mundo tiene la capacidad física para trabajar en Corcovado y eso requiere de personal con condiciones especiales, no solo de físicas, como dije anteriormente, sino también de pasión y de motivación, porque ellos desde el primer día de trabajo están en el campo, en el bosque, hasta el último día. Las carencias que nosotros tenemos en los lugares donde están nuestros funcionarios, los guardaparques, son bastante limitantes. A veces hay áreas donde no hay agua potable, ni luz, ni alguna forma de comunicación, solo por medio de radio. Y en medio de este panorama, lo emocional también juega un papel muy importante. Lo más difícil para mí es estar lejos de la familia. O sea, eso es lo más duro. Yo pienso que podría decir que para todos los compañeros que tenemos familia, porque prácticamente nosotros vivimos acá. Pese a que Corcovado reabrirá el 100% de sus instalaciones desde el 10 de diciembre con la puesta en operación de la estación Sirena, en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC aseguran que el golpe financiero que sufrieron con el cierre de fronteras y de los parques nacionales dificultará una pronta solución a los problemas planteados. Precisamente el SINAC había proyectado que los ingresos a diciembre del 2020 por entradas a parques nacionales y áreas protegidas sería de casi 13.320 millones de colones. Al 30 de septiembre únicamente había ingresado un 14.9% de lo esperado.
teniendo así un déficit superior a los 11.329 millones de colones. El Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, tendrá un recorte de más de 5.000 millones de colones en su presupuesto del 2021 y eso también afectará de forma directa al SINAC. Por esta razón, también dependerán en gran medida de la recuperación en la visitación y los recursos que provienen mediante la aplicación de la Ley de Biodiversidad, que son recursos solidarios y que ingresan al Fondo de Parques Nacionales. De ahí la importancia de que el sistema sea solidario y que las otras áreas silvestres protegidas que sí tienen fuentes enormes de visitación puedan darle recursos a las demás. Y mientras los recursos y las mejoras llegan, los problemas en este bosque primario con la mayor intensidad biológica del planeta continúan y los guardaparques de Corcovado seguirán actuando como los custodios del paraíso y de las especies que lo habitan. Yo a veces hasta converso con el bosque. Y eso es parte de lo que a mí me encanta, ¿verdad? Que uno se conecta con el bosque, con los animales, y eso es algo que no tiene precio, ¿verdad? Estamos trabajando realmente poniéndole ganas porque realmente Corcovado uno lo ve como nuestra casa, como algo que uno lleva en el corazón que tiene que defender, porque para eso fuimos llamados, para defender a Corcovado. La estación Sirena en Corcovado reabrirá sus puertas este 10 de diciembre y este podría ser el inicio de una pronta recuperación. Con la reapertura del departamento del ensamble, la empresa internacional Intel contratará a unas 200 personas para el segundo semestre del próximo año. Con una inversión de 350 millones de colones, la corporación Intel iniciará en nuestro país operaciones de ensamble y prueba de chips en los próximos 3 años, informó la gerente general Ileana Rojas. Por su parte, el gerente de asuntos gubernamentales de esta transnacional informó que las operaciones iniciarán en el segundo semestre del próximo año con 200 empleados directos. En áreas de ingenierías y también con la oportunidad para técnicos y técnicas en electrónica y electromecánica. La infraestructura ya existente en Intel Costa Rica, el capital humano, el régimen de zonas francas, la certeza jurídica fueron parte de los elementos que llevaron a la corporación Intel a tomar esta decisión. El ministro de Comercio Exterior externó su satisfacción, pues con esta iniciativa se genera empleo en tiempos de crisis, se desarrolla el país económicamente y el progreso social. Alegramos mucho que Intel, además de tener su centro de servicios globales y un área especializada en investigación y desarrollo, sume ahora este nuevo giro de negocio y así siga fortaleciendo su presencia en el país. Esto nos ayuda a seguir atrayendo a otras empresas que quieren apostar por invertir en Costa Rica debido a su seguridad jurídica y el talento humano que ofrecemos. Precisamente sobre este mismo tema, el presidente Carlos Alvarado manifestó que esta es una señal muy potente. Agregó que una inversión de este calibre profundiza la huella Intel y abre oportunidades muy importantes para nuestro país. Además, se suma a las exportaciones que genera el talento nacional en todo el mundo. Intel llegó al país en 1997. Sin embargo, en el 2014, la empresa internacional cerró la planta de manufactura. Las compras en insumos de protección para el personal han sido el punto débil en la Caja Costarricense de Seguro Social durante la pandemia de la COVID-19, mientras investigaciones de medios de comunicación revelan aparentes anomalías en esos procesos. La Caja argumenta que ha sido un año caótico en este tema.
Los procesos de compra de insumos de protección personal contra el coronavirus que ha hecho la Caja de Seguro Social ha sido el punto más débil de la institución durante la pandemia. Diversas investigaciones periodísticas han revelado aparentes anomalías en esas adquisiciones. Esta semana, por ejemplo, el diario La Nación dio a conocer que casi 700.000 mascarillas de uso no médico fueron entregadas a la Caja por parte de una empresa dedicada a la jardinería. Además, que la entidad aseguradora compró mascarillas a una chatarrera por un monto de 88 millones de colones. Este ha sido un año caótico en la logística mundial de adquisición de equipo de protección personal y especialmente de los respiradores. Dentro de ese ambiente, ese entorno, es que se ha tenido que operar. Esto no es ninguna justificación y un caos en la disponibilidad mundial de respiradores o mascarillas no es una licencia para una eventual o aparente anomalía interna. El jerarca indicó que la auditoría interna evalúa los procesos de compra y lo ha hecho en esta situación de emergencia. Según dijo Esteban Vega, gerente de logística de la Caja, para ser proveedor de la institución se deben cumplir una serie de requisitos. Uno de estos es presentar una declaración jurada de que el bien o el servicio que proveerá es parte de su giro comercial. El proveedor, todo proveedor, tiene que hacer una declaración jurada de que el bien o servicio que va a proveer es parte de su giro comercial. Incluso ya existe jurisprudencia contra otros procesos que la institución había desarrollado en su momento, que el determinar si un servicio que el proveedor está registrando a nivel institucional es parte de su giro de negocio no es potestad de la Caja, sino del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y del Ministerio de Salud. Más sin embargo, la institución, a partir de la incorporación con SICOP, estamos impulsando una serie de articulaciones interinstitucionales para empezar a poder visibilizar aún más este aspecto en particular. Según las autoridades de la Caja, para intentar subsanar estas debilidades, han asignado más recurso humano destinado a implementar el sistema de compras públicas SICOP y ya se está capacitando al personal en el sistema. A inicios del mes de agosto, la Fiscalía Junta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una investigación por presuntas irregularidades en la Caja por la compra de las mascarillas a proveedores cuyo ámbito comercial no era el de dichos insumos. Esto luego de que se diera a conocer que una compra de 12 millones de mascarillas fuera adjudicada a un contador y a una empresa de comunicación política. El 18 de agosto, la Caja informó que habían separado de sus cargos al entonces gerente de logística Luis Fernando Porras, al asesor de la gerencia logística Hans Binda Céspedes y a un tercer funcionario. Este viernes, en nuestra sección Animales en Libertad, le presentamos al gerenuk o gacela jirafa. Este asombroso animal es tímido y habita las sabanas africanas. La gacela jirafa es un antílope de mediano tamaño, ágil y con patas más largas. Este mamífero se caracteriza principalmente por su velocidad, ya que puede alcanzar los 97 kilómetros por hora y es originaria del continente asiático y africano. Es un animal esbelto de patas largas y finas. Caminan y se apoyan con el extremo de sus dedos, los cuales están revestidos de una pezuña. Esta última es apretada, frágil y afilada. Está desarrollada específicamente para correr. El pelaje de la gacela varía según la especie, pero la más conocida tiene un tono amarillento anaranjado, que es considerado como pardoso. Posee cuernos largos, robustos y anillados que se curvan hacia atrás y hacia adelante, siendo sus formas la que permite distinguir entre los machos y las hembras. Sus huesos son livianos y finos. Se caracterizan por una espina dorsal que goza de gran flexibilidad. Las hembras alcanzan la madurez sexual aproximadamente entre los 9 y los 11 meses de edad, mientras que los machos entre los 15 y los 18 meses. Vamos a hacer una pausa comercial, pero le invitamos a continuar con la edición de 24 horas de Costa Rica Noticias.
esta semana la primera fase de los ensayos clínicos de una potencial vacuna china contra la COVID-19. Esta Navidad podría ganar hasta 10 millones de colones para disfrutar con su burbuja. Las tarjetas de débito y crédito del BCR le multiplican 5 veces el monto de todas sus compras hasta 10 millones de colones. Además, queda participando en los sorteos de fines de semana en hoteles de playa y montaña del país. Entre más utilice sus tarjetas del BCR, más dinero podría ganar. Somos el Banco de Costa Rica. La pobreza y la exclusión social llevan décadas alimentando a algunos de los más crueles grupos criminales. A esos muchachos que andan buscando sentirse parte de algo, las maras les brindan una oportunidad que habrán de pagar con sufrimiento y sangre. Los tatuajes con los que expresan su pertenencia simbolizan el vínculo indestructible que les une a las maras. RT reporta, 10:30 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. El CONESUB está atado de manos y no puede interferir en los precios de materias o matrículas por la implementación de clases virtuales en las universidades privadas. Bajas en las tarifas quedan a criterio de las casas de estudio. La entidad que regula y vigila a las universidades privadas, el CONESUB, se encuentra de manos atadas y afirma no puede interferir para que las casas de estudio modifiquen a la baja sus tarifas, a pesar de que muchas de ellas ya anuncian lecciones virtuales, por lo menos para el primer trimestre del 2021. La matrícula y el costo de las materias son los únicos dos rubros que puede regular el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada. A partir de ahí, las universidades son libres de realizar otros cobros como gastos de graduación o bien realizar diferenciación en porcentajes de pago. Desde el 2020, el CONESUB utiliza la nueva metodología de cobro de las universidades que busca orientar y ser más transparente, lo que implica que los centros de estudio deben enviar al CONESUB en los meses de octubre y noviembre las justificaciones. Según explicó Nuria Méndez Garita, directora del CONESUB, los rangos se ponderan de los costos básicos de las universidades, como el pago de docentes o servicios, el índice de educación superior que establece el INEC, que para junio del 2020 llegaba al 4.1%, y el rubro de inversión como arreglos de edificios y gastos de licencias. Estos precios se utilizan anualmente y no varían cada cuatrimestre, lo que impidió al CONESUB modificaciones con la entrada en la pandemia y la implementación de las clases virtuales. Ahí trasciende la competencia del CONESUB, ya ahí sería la propia universidad la que tiene que hacer el análisis por el bien de mantener al grupo de estudiantes con el que cuenta. Ese es un trabajo de la universidad. Muchas universidades han hecho descuentos en matrícula, han hecho descuentos en cursos, han ampliado el plazo para los pagarés, han trabajado con plazos diferenciados como lo ha hecho, digamos, la banca nacional, pero ya eso es propio de la universidad. Lo que la universidad no puede hacer bajo ninguna circunstancia es aumentar a lo que ya CONESUB le tiene aprobado. Puede venir a la baja, pero eso es una decisión de la universidad. Por reglamento, el CONESUB no puede modificar temporalmente los montos aprobados, pese a estar en pandemia la mayor parte del 2020 y haber impartido las clases de forma virtual desde el pasado mes de abril y no en las instalaciones físicamente. Lo único que mandamos a hacer, porque llegaron muchas consultas al principio de la pandemia, fue hacer una excitativa a las universidades, ¿verdad? Instarlos a que revisen y que ellos sean los que proponen. No podemos hacer más que eso, ¿verdad? Aunque entendemos la situación, el reglamento nos limita. El CONESUB ya cuenta con un protocolo para el retorno de clases presenciales aprobado por el Ministerio de Salud, así como el lineamiento para las graduaciones físicas. A partir de ahí, cada universidad deberá de realizar su propia versión para ser previamente aprobada por el ente rector. El CONESUB se encuentra en el análisis de los precios para el 2021. La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias se manifestó en desacuerdo con el proyecto de ley sobre gestión del recurso hídrico. Los alcaldes alegan que de aprobarse esta ley tendría afectaciones en los pequeños parceleros que tienen sus fincas cerca de nacientes. El proyecto de ley se tramita en la Asamblea Legislativa y se espera su primer debate en los próximos días.
La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, ANAI, adujo que el proyecto de ley sobre gestión integrada del recurso hídrico que se tramita en la Asamblea Legislativa provocaría consecuencias en la administración del recurso y los propietarios que tienen terrenos cerca a las nacientes. Uno de los puntos que los alcaldes señalan es que la iniciativa traslada competencias que maneja actualmente el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Averiamiento, SENARA, al Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, lo cual, según alega, provocaría que los criterios sean más políticos y no técnicos. Posiblemente no nos hemos percatado del riesgo que significa este proyecto. Hemos estado preguntándonos sobre el tema de los 100 metros de las nacientes o de los 200 metros cuando son fuentes permanentes, y efectivamente ahí hay que trabajar para que se incorporen elementos de ciencia y técnica para definir esas áreas de retiro. Pero lo más grave de este proyecto, y el que llamo la atención, es que este proyecto es un golpe más del centralismo de este país. Con este proyecto, el ministro de Ambiente se convierte en la gran autoridad que va a controlar todo lo relacionado con el recurso hídrico en Costa Rica. Otro de los puntos con el cual están disconformes es con la protección del área de 200 metros alrededor de las nacientes, lo cual, según ellos, perjudica a propietarios de fincas pequeñas. El proyecto de ley que en este momento se discute en la Asamblea Legislativa podría tener una afectación importante para el cantón de Tirarán, en donde una gran cantidad de productores de ganado de leche, de engorde, son los que movilizan la economía de nuestro cantón, y eventualmente en sus terrenos, que no son terrenos muy amplios y que eventualmente podrían delimitarse y limitarse en materia del aprovechamiento que podría estarle dando esos productores a estos lugares, se podría haber afectado directamente por este proyecto de ley. El proyecto de ley se encuentra en trámite legislativo y se espera la votación en primer debate en los próximos días. Iniciamos el repaso por las informaciones deportivas. Alajuelense le dio un duro golpe al cartaginés en calidad de visitante y jugará el sábado en el estadio Morera Soto con la necesidad brumosa de tener que ganar por al menos 2 anotaciones en el duelo que definirá a uno de los finalistas de la segunda fase de la Apertura 2020. Cartago está obligado a realizar una gesta que se le escapa desde hace 32 años. La victoria de Alajuelense en el estadio Fello Mesa le da una ventaja doble a los manudos, gracias a los 3 goles anotados de visita. Esto obliga a Cartaginés a ganar por 2 o más goles en el estadio Alejandro Morera Soto, algo que no logra desde septiembre de 1998. Aquel día los brumosos vencieron 3-1 a la liga. Ese marcador se repitió 4 veces en estos 32 años, pero en partidos en el Fello Mesa. Por eso, remontar la serie entre los manudos será una misión titánica para el equipo de la vieja metrópoli, más si tomamos en cuenta que no le ganan desde el 19 de marzo del 2017. Han pasado 14 juegos que terminan en victoria eriza o empate. Incluso, el dato de enfrentamientos en el Morera Soto indica que Cartaginés no celebra un triunfo desde octubre de 2016, en aquella ocasión con un 0-1. Si hay un equipo difícil de vencer para Cartaginés, es Alajuelense. Los rojinegros solo una vez perdieron por 2 o más goles en el torneo de Apertura 2020. Fue ante Pérez Celedón en un juego en el que la liga terminó jugando con 8 hombres, debido a la expulsión de Jürgens Montenegro, Bernard Alfaro y Brian Ruiz. Una vez más, Cartaginés tendrá que luchar contra la corriente. Esta serie ante los manudos es la 4ª en fila que debe remontar de visita tras perder el primer juego en casa. En las anteriores no lo logró. En el certamen anterior, ante Saprissa, los dirigidos por Hernán Medford cayeron 0-4 en su casa, un marcador casi imposible de remontar. En Tibás ganaron 3-2, pero fue insuficiente. 6 años antes, en la semifinal del torneo de invierno 2014, perdió 3-2 ante Herediano. No le alcanzó el empate a 0 conseguido en la vuelta en el Rosabal Cordero. También ante el Team, en la semifinal del invierno 2013, cayó 0-2 en su casa y 3-0 en el segundo juego en Heredia. Cartaginés deberá apelar a la épica, buscar un triunfo histórico ante un rival que está acostumbrado a superarlo. En los últimos 14 enfrentamientos, Alajuelense ha ganado 8 encuentros y empatado en otros 6, con un balance de 31 goles para los manudos y 18 para los brumosos.
Cartaginés no solo jugará contra el que ha sido el mejor equipo del torneo, sino también contra sus propios fantasmas y a la desmotivación de tener que cerrar una serie otra vez con desventaja. De lo contrario, se quedará una vez más en el camino a la final. Y tendrá poco tiempo para preparar este encuentro, ya que el juego decisivo será este sábado a las 6 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto. La derrota de Saprissa ante Herediano es la octava goleada que sufre Walter Centeno desde que dirige a los morados. El team le ha provocado humillaciones en 4 ocasiones. Walter Centeno ha sufrido 17 goleadas como técnico, 8 con el Deportivo Saprissa. Caer derrotado por una diferencia de 3 o más goles no es algo extraño para el técnico sapricista, quien en su etapa como entrenador tanto en Grecia como con los tibaseños ha perdido de esta manera en 1 de cada 10 partidos disputados. Centeno debutó como técnico de primera división con el conjunto griego, con el que fue goleado en 9 ocasiones. Mientras tanto, con los morados ha sufrido este tipo de derrotas en 8 partidos. Este miércoles nuevamente fue apabullado por Herediano, el equipo que más veces lo ha hecho, con 4, una cuando el entrenador dirigía a Grecia y 3 al frente del banquillo morado. Incluso la bienvenida de Centeno a la máxima categoría fue un 3-0 que le propinó a alajuelense. Los manudos lo golearon 2 veces más con Grecia y 1 con Saprissa, esta última quizá la más recordada, ya que fue un 5-2 en el Clásico Nacional disputado en Tibás. Al mando de los morados también fue goleado por Santos de Guapiles y Cartaginés en el Campeonato Nacional, y por Tigres y Morelia de México. Mientras que en Grecia fue arrollado también por Santos, Pérez Celedón, Carmelita y la Universidad de Costa Rica. El técnico lamentó el resultado y aseguró que Herediano solo tuvo 3 llegadas, las cuales aprovechó para liquidar el partido. Otra goleada, sí, no me gusta, pero fueron 3 llegadas, 3 goles, 2 goles de tiro libre, ¿verdad? Entonces, a veces te toca perder así, es feo, ¿verdad? Pero hay que levantarse, hay que ser valiente. Ahora aquí es donde tiene que trascender la personalidad y el carácter de todos los muchachos. Por su parte, los jugadores morados manifestaron que deben tener valentía para poder dar la cara en el juego de vuelta en su estadio. Creo que no es tan difícil de explicar. Tuvimos un mal partido, hay que aceptarlo, hay que ser autocrítica. Creo que ellos fueron muy contundentes, llegaron, nos metieron los goles y nosotros tal vez nos faltó más determinación en los últimos metros para poder concretar. Para poder igualar la serie, Saprissa debe anotarle 3 tantos a Herediano, algo que solo ha hecho una vez en los últimos 41 juegos disputados entre ambos. Además, debe dejar su marco en 0. Si los florenses marcan en el estadio Ricardo Saprissa, obligarán a los tibaseños a ganar por una diferencia de 4 goles, ya que el team tendría a favor el gol de visita. Cerrar series en Tibás ha sido sinónimo de celebración para Herediano, que ha festejado en la cueva en 5 de las últimas 6 muertes súbitas ante Saprissa. El pasado 23 de noviembre, en la algarabía porque Herediano Femenino ganó su primer título nacional, Jafet Soto calentó el ambiente al decir que los florenses estaban acostumbrados a ganar en el Saprissa. La afirmación no está lejos de la verdad y se hace latente cuando los rojiamarillos tienen todo para celebrar el domingo en Tibás. En los últimos 10 años, el team cerró 6 series en Tibás, de las que salieron victoriosas en 5. Es decir, si el domingo Herediano cumple con el trámite, habrá ganado el 83% de las series que ha cerrado en el Ricardo Saprissa. La única vez que los morados celebraron tras jugar el segundo partido ante los florenses en casa fue en el Clausura 2018, cuando se coronaron campeones en la cueva tras ganar en penales. En el invierno del 2012, los rojiamarillos avanzaron a la final tras eliminar a Saprissa. Primero empataron a 1 gol en Heredia, pero en la vuelta vencieron 1-0, con un tanto de Mauricio Núñez a los 82 minutos. Pero cuando más ha celebrado Herediano en Tibás ha sido en los últimos 4 años. En el verano 2017, los florenses se coronaron campeones en el Saprissa, tras vencer 3-0 en casa y 2-0 en el partido definitivo. En el Apertura 2018, los rojiamarillos festejaron 2 veces en la cueva. Venció en penales en la semifinal y le ganó la final tras empatar en Heredia y vencer 3-2 de visita. Por último, en diciembre pasado, en la semifinal el team ganó en penales y luego derrotaría a Alajuelense en la final.
En el juego de este miércoles, los dirigidos por Jafet Soto borraron por completo a Saprissa, que pudo sufrir una goleada mayor. Antes de ponerse en ventaja, el árbitro Allen Quiroz anuló un gol a Yeltsin Tejeda por una posición prohibida muy dudosa. No obstante, el team siguió al frente y encontró su premio a los 27 minutos, gracias al tanto de Orlando Galo. Antes de aumentar el marcador, otra vez Herediano sufrió por un gol mal anulado, esta vez por un fuera de juego inexistente de Nextalir Rodríguez. Ya en el complemento y otra vez en una jugada a balón parado, Jefferson Brenes puso el 2-0 cuando se jugaban 50 minutos. Gerson Torres cerró la goleada con un golazo al 65. El volante tomó el balón en el costado derecho, con una diagonal dejó a Luis José Hernández en el camino y remató cruzado. Imposible para Aaron Cruz. Hoy jugamos de visita, así que ir a jugar el domingo a Saprissa es ir a buscar un gol. Hay que ir a buscar un gol, hay que ir a jugar al ataque. Nosotros no vamos a ir a defendernos, vamos a ir a hacer lo que es la identidad del equipo, respetando la casa. Pero hemos jugado todo el año de visita, todo el semestre de visita. Así que para nosotros jugar acá o jugar en cualquier otro estadio es exactamente lo mismo. El juego de vuelta será este domingo a las 4 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa. Y fuera de nuestras fronteras, Perú cerrará esta semana la primera fase de los ensayos clínicos de una potencial vacuna china contra la COVID-19 aplicada a 12.000 voluntarios, mientras se acerca al 1.000.000 de casos confirmados del nuevo coronavirus. Perú se prepara para cerrar la primera fase de los ensayos clínicos de una potencial vacuna contra COVID-19 desarrollada por el grupo chino Sinopharm. El proyecto está a cargo del personal médico de 2 universidades peruanas. Empezamos a reclutar exactamente el 8 de septiembre, ¿no? O sea que hemos cumplido 3 meses de reclutamiento. Pretendemos terminar este fin de semana, este sábado, y tenemos un reclutamiento, el número total va a ser 12.000 voluntarios. La vacuna consiste en 2 dosis que se aplican de manera intramuscular en el brazo de cada voluntario con un mes de diferencia. La inoculación de la primera dosis terminará el sábado, pero ya comenzó paralelamente la aplicación de la segunda a los primeros voluntarios. Ese día me sentí mal, pero el siguiente día fue peor. Estuve con fiebre, llegué a 39, estaba con el estomaguito mal, la pancita mal, no podía comer absolutamente nada porque todo lo vomitaba. Todo, estuve 2 días así. Entonces yo llamé a la cartilla que nos dan un número para comunicarnos 24/7. Yo llamé y me respondieron de inmediato. Si los resultados de los ensayos clínicos son positivos, el gobierno peruano pretende comprar 20 millones de vacunas para inmunizar a 2/3 de la población peruana. Los resultados se esperan en las primeras semanas de 2021. Según especialistas, la inmunización gratuita en Perú debería estar completa para septiembre del próximo año. Para todas las vacunas hay el mismo problema, ¿no? O sea, es vacunar a un país de cero a lograr la vacunación. Yo creo que va a tener que afiatarse muy bien todos los procesos que permitan lograr estos números, porque finalmente hay que tener en cuenta que no vamos a estar seguros hasta que no estemos todos vacunados, ¿no? Con 33 millones de habitantes, Perú tuvo a su precario sistema sanitario en jaque durante semanas a inicios de la pandemia, en las que hubo una aguda escasez de oxígeno medicinal y de camas en cuidados intensivos. El COVID-19 ha matado a más de 36.000 peruanos y ha contagiado a más de 977.000 personas desde el inicio de la pandemia. Se prevé que supere el 1.000.000 de contagios en los días de Navidad. El debate de una ley para legalizar el aborto en Argentina comenzó esta semana en la Cámara de Diputados en un nuevo intento 2 años después del fracaso de una iniciativa similar. La legalización del aborto de nuevo en debate en el Parlamento argentino. La Cámara de Diputados comenzó a analizar el jueves un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. El debate tiene lugar 2 años después del fracaso de una iniciativa similar en 2018. Ese año, en medio de manifestaciones masivas a favor y en contra de la iniciativa, la norma consiguió la aprobación de la Cámara de Diputados, pero fue rechazada luego en el Senado. Ambas cámaras se renovaron parcialmente en las elecciones legislativas de medio término de 2019. Y ahora la iniciativa fue promovida por el presidente de centroizquierda Alberto Fernández, con el argumento de garantizar que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral.
A las afueras del Congreso se concentraban militantes a favor del aborto legal. Venimos sosteniendo una lucha de hace años porque este derecho creemos que es muy importante, que debe ser garantizado, porque es una cuestión de salud pública, es una cuestión de justicia social y de derechos humanos. También se esperaba una manifestación de quienes rechazan la iniciativa, identificadas con el color celeste. En Argentina, el aborto solo se permite en caso de violación o peligro de vida para la mujer, legislación vigente desde 1921. Analistas de la salud calculan que anualmente se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos en el país, con 39.000 internaciones cada año. Está previsto que la sesión parlamentaria se extienda hasta el viernes. Los chilenos volverán a mirar al cielo para admirar un nuevo eclipse total de sol el lunes, pero a diferencia del ocurrido el año pasado, el fenómeno se desarrollará en plena pandemia y bajo estrictas medidas sanitarias para evitar más contagios. Un eclipse total de sol volverá a mostrarse en los sorprendentes cielos de Chile. Este año será el turno de la región de la Araucanía, unos 800 kilómetros al sur de Santiago. Aquí habita la mayoría de las comunidades indígenas mapuches que llaman al eclipse Lanantú, como la muerte temporal del sol. Todo lo que somos nosotros se lo debemos al sol. Sin sol, nosotros desaparecemos en 5 minutos. Se acaba hasta el WhatsApp y el internet, se acaba todo. Una semana sin sol y yo creo que en la Tierra se muere todo, absolutamente todo. Porque la temperatura de la Tierra sin sol serían 270 grados bajo cero. El fenómeno se producirá al mediodía, seguirá avanzando y cruzará la cordillera de los Andes para ser visible también en Argentina, particularmente en la turística ciudad de Bariloche. Los eclipses representan oportunidades únicas para estudiar la atmósfera solar y sus fenómenos. Entender la física de la corona es algo fundamental y todavía no se entiende a cabalidad. Entonces, solo en los eclipses totales de sol tenemos una imagen perfecta de la corona. La corona es como la base del viento solar. El viento solar llega a la Tierra, interactúa con el campo magnético terrestre, produce las auroras boreales, produce problemas en las comunicaciones cuando viene una tormenta magnética. Los expertos también describen el momento del eclipse como una experiencia natural increíble, en la que el primer cambio notable es un descenso de temperatura de unos 5 grados mientras se levanta el viento. El ambiente natural es muy impresionante. A mí se me paraban los pelos de los brazos en el eclipse del año pasado, porque los colores van cambiando, se ve todo como morado, se ve rarísimo. Se hace de noche, uno ve las estrellas, se van a ver como 4 o 5 planetas. Pero a diferencia del año pasado en el desierto de Atacama, a donde acudieron miles de personas, esta vez la población deberá respetar estrictas medidas sanitarias para poder disfrutar del fenómeno. Desde el jueves, los viajes desde la región metropolitana a las distintas ciudades del país quedaron prohibidos y se decretó cuarentena los fines de semana tras un incremento en los contagios de coronavirus. Vamos a una pausa comercial, quédese, enseguida volvemos con más de esta edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Ábrale la puerta de su casa a nuestra caravana navideña. Le llevamos la fiesta hasta su casa. 2 horas llenas de diversión, música, tradiciones y muchas sorpresas más. Caravana navideña, este y todos los sábados a las 7 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Te invita. Entonces tengo que mantener la línea para verme así, bien guapetón. Nosotras las mamás también somos personas. Tienes razón la niña, este vestido no va con ella. ¿Qué va? Es demasiado trabajo, ¿no? Pero Ivonne, nosotros podríamos hacer eso aquí en La Remendona si contratamos más costureras y empezamos a delegar. Las he conocido a ustedes, La Remendona me parece un negocio que me gusta y me interesa. Aquí no remendamos lo que no sabes cocinar. Porque a mí lo que me gusta es la calle. Es todo lo que yo puedo querer para Navidad. Para gusto los colores. La Remendona, la serie donde se arreglan prendas, almas y vidas. No te la perdás.
este sábado 12 de diciembre a las 6:30 de la tarde, solo por 13. Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias de este viernes 6. El Chacón Cordero les saluda y es un gusto para mí estar con ustedes. De inmediato los invito a ver nuestros titulares. Empresa internacional Intel contratará a unas 200 personas para el segundo semestre del próximo año. CONESUB no puede interferir en precios de materias o matrículas por implementación de clases virtuales en universidades privadas. Alajuelense le dio un duro golpe al cartaginés en calidad de visitante y jugará el sábado en el Morera Soto con la necesidad brumosa de tener que ganar al menos por 2 anotaciones. Perú cerrará esta semana la primera fase de los ensayos clínicos de una potencial vacuna china contra la COVID-19. En el detalle de las informaciones, el Parque Nacional Corcovado es uno de los lugares más salvajes y preservados de Costa Rica. Allí, en el corazón de la península de Osa, a más de 300 kilómetros de San José, se encuentra una región a la que National Geographic define como el sitio con la biodiversidad más intensa del mundo. No existe ningún sitio en el planeta con una extensión similar a Corcovado que albergue mayor diversidad biológica. Y hoy, en la segunda entrega de los trabajos que hemos realizado, podremos conocer un poco más sobre esto y un trabajo con cámaras trampa que están realizando un grupo de expertos sobre el comportamiento de las especies silvestres en ausencia de turistas durante la pandemia. Corcovado es una de las joyas de la conservación de Costa Rica, no solo por los jaguares y los chanchos, sino porque hay tantas especies diferentes en un área tan pequeña que ha sido considerado como uno de los lugares más biológicamente intensos del mundo. Corcovado se ubica en la península de Osa y alberga al más grande y único bosque lluvioso tropical primario del mundo. Este parque nacional tiene una extensión de 41.000 hectáreas y protege al 2.5% de la biodiversidad del mundo. En esta biodiversidad se encuentran 140 especies de mamíferos, 400 especies de aves, 20 de ellas endémicas, 116 especies de reptiles y anfibios, 40 especies de peces y al menos 500 especies de árboles. Sin embargo, pese a su valor ecológico y belleza natural, Corcovado también tiene graves amenazas, como lo son la cacería y la extracción de oro. El jaguar y el chancho de monte son 2 de las especies más amenazadas, y como lo vimos en la entrega anterior de este trabajo, estos animales son además los principales indicadores de un ecosistema sano. Antes de la pandemia, ya las cifras sobre la disminución del chancho de monte y jaguar eran alarmantes, pero la caída en la cantidad de animales se incrementó con el cierre de los parques nacionales tras la aparición del COVID-19. El impacto que provocan la caída en la cantidad de saínos y jaguares se verá con mayor precisión y argumentos científicos mediante los resultados de la primera investigación con cámaras trampas sobre mamíferos habitando un parque nacional sin presencia de turistas por varios meses. Esta es la investigación que desarrolla el Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, ICONVIS. Es por eso que el Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, Lapa Ríos y NAMAC Conservation están llevando a cabo el estudio aquí dentro del parque para ver la interacción y el efecto que tiene el turismo sobre la vida silvestre. Una de las oportunidades que nos brindó la pandemia del COVID-19 fue poder realizar un estudio
sin la presencia de personas, sin la presencia de turistas, porque como muchas actividades y muchos lugares, las áreas protegidas en Costa Rica cerraron a causa de esta pandemia. Por eso que estamos en este momento instalando cámaras trampa para lograr ver la presencia y la ocurrencia de estas especies, de todos los mamíferos en general, y ver cómo es la interacción gradualmente cuando el turismo empieza a llegar nuevamente con las actividades, la reapertura de nuestras áreas silvestres protegidas. Esta investigación del ICOMBIS muestra una realidad de un parque nacional durante tiempo de pandemia y bajo medidas de restricción sanitaria. Sin embargo, antes de la llegada del COVID-19 ya había dos importantes problemas por resolver. Uno de ellos es la falta de personal y el otro el riesgo que corren los guardaparques al atender delitos como el narcotráfico, pues pese a que no les corresponde deben atenderlo cuando también media la cacería o la extracción de especies y recursos naturales. El parque ha recibido en los últimos 3 años, desde el 2017 hasta el 2019, 45 alertas de narcotráfico, 45, y solo en el año 2019 recibimos 30. Y solo en el sector de Llorona se recibe casi el 75% de esas alertas. Alfonso Chamorro, quien tiene 12 años de trabajar como guardaparque en Corcovado, asegura que pese a que su función no abarca la atención de delitos por narcotráfico, en muchas ocasiones se encuentran a estas mafias extrayendo huevos de tortuga o asesinando especies para alimentarse mientras acampan, y por atender los delitos ambientales exponen su vida. Incluso recordó que meses atrás uno de sus compañeros fue herido de bala. Que llegaron unos narcos al puesto y entre que ellos estaban ahí, un disparo salió y le pegaron a un compañero aquí, a un costado, y de ahí desde las 8 de la noche hasta el siguiente día que lo sacaron, porque parece que el mar estaba un poquillo bravo y no hubo un medio, digamos, cómo sacarlos. Entonces son momentos difíciles. A mí no me tocó pasar con el compañero, pero y tengo compañeros que pasaron una noche difícil ahí con él, que dándole consejos, que aguantara y que esperara, que ya casi venía la lluvia y que esto que el otro, hasta que amaneció, que fue que pudieron sacarlo. Pero son momentos difíciles porque ya es la vida de una persona. Realmente nosotros no estamos preparados para ver esas cosas. Hay autoridades competentes como la Fuerza Pública y Policía de Fronteras, donde ellos pueden estar asumiendo, digamos, lo que es las cuestiones de droga. Nosotros, digamos, vamos ahí porque es un parque, porque es parte del Parque Nacional y nos corresponde estar ahí por lo que es el daño ambiental, digamos. El parque necesita funcionarios. O sea, este parque es muy grande. Aquí donde nos encontramos nosotros, para una sola persona no damos basto. Lo que señala Carlos Ruiz, quien labora para la estación Sirena en Corcovado, está respaldado en un estudio del área de conservación de OSA, el cual indica un faltante de al menos 80 funcionarios más para este parque nacional. Antes de la pandemia, el promedio anual de visitantes en el Parque Nacional Corcovado era de 70.000 turistas, y para atender esta demanda solo hay 4 guardaparques en 2 turnos para la estación Sirena y menos de 40 para el resto del Parque Nacional. Cabe destacar que estos funcionarios de campo permanecen entre 16 y 20 días seguidos laborando dentro del parque y deben adaptarse a todo tipo de condiciones. Corcovado tiene 6 puestos operativos, pero de estos tiene 4 que están dentro de los límites del parque. A estos no se les puede llegar con vehículo. Entonces, normalmente cualquier funcionario que tiene que llegar a cumplir sus labores se baja el vehículo y en el menor de los casos tiene que caminar 2 horas para llegar al límite del parque y el primer centro operativo. Entonces, esto hace que Corcovado sea un sitio particular de trabajo. No todo el mundo tiene la capacidad física para trabajar en Corcovado y eso requiere de personal con condiciones especiales, no solo de físicas, como dije anteriormente, sino también de pasión y de motivación, porque ellos desde el primer día de trabajo están en el campo, en el bosque, hasta el último día. Las carencias que nosotros tenemos en los lugares donde están nuestros funcionarios, los guardaparques, son bastante limitantes. A veces hay áreas donde no hay agua potable, ni luz, ni alguna forma de comunicación, solo por medio de radio. Y en medio de este panorama, lo emocional también juega un papel muy importante. Lo más difícil para mí es estar lejos de la familia. O sea, eso es lo más duro. Yo pienso que podría decir que para todos los compañeros que tenemos familia, porque prácticamente nosotros vivimos acá.
Pese a que Corcovado reabrirá el 100% de sus instalaciones desde el 10 de diciembre con la puesta en operación de la estación Sirena, en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC aseguran que el golpe financiero que sufrieron con el cierre de fronteras y de los parques nacionales dificultará una pronta solución a los problemas planteados. Precisamente el SINAC había proyectado que los ingresos a diciembre del 2020 por entradas a parques nacionales y áreas protegidas sería de casi 13.320 millones de colones. Al 30 de septiembre únicamente había ingresado un 14.9% de lo esperado, teniendo así un déficit superior a los 11.329 millones de colones. El Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, tendrá un recorte de más de 5.000 millones de colones en su presupuesto del 2021 y eso también afectará de forma directa al SINAC. Por esta razón, también dependerán en gran medida de la recuperación en la visitación y los recursos que provienen mediante la aplicación de la Ley de Biodiversidad, que son recursos solidarios y que ingresan al Fondo de Parques Nacionales. De ahí la importancia de que el sistema sea solidario y que las otras áreas silvestres protegidas que sí tienen fuentes enormes de visitación puedan darle recursos a las demás. Y mientras los recursos y las mejoras llegan, los problemas en este bosque primario con la mayor intensidad biológica del planeta continúan y los guardaparques de Corcovado seguirán actuando como los custodios del paraíso y de las especies que lo habitan. Yo a veces hasta converso con el bosque. Y eso es parte de lo que a mí me encanta, ¿verdad? Que uno se conecta con el bosque, con los animales, y eso es algo que no tiene precio, ¿verdad? Estamos trabajando realmente poniéndole ganas porque realmente Corcovado uno lo ve como nuestra casa, como algo que uno lleva en el corazón que tiene que defender, porque para eso fuimos llamados, para defender a Corcovado. La estación Sirena en Corcovado reabrirá sus puertas este 10 de diciembre y este podría ser el inicio de una pronta recuperación. Con la reapertura del departamento del ensamble, la empresa internacional Intel contratará a unas 200 personas para el segundo semestre del próximo año. Con una inversión de 350 millones de colones, la corporación Intel iniciará en nuestro país operaciones de ensamble y prueba de chips en los próximos 3 años, informó la gerente general Ileana Rojas. Por su parte, el gerente de asuntos gubernamentales de esta transnacional informó que las operaciones iniciarán en el segundo semestre del próximo año con 200 empleados directos. En áreas de ingenierías y también con la oportunidad para técnicos y técnicas en electrónica y electromecánica. La infraestructura ya existente en Intel Costa Rica, el capital humano, el régimen de zonas francas, la certeza jurídica fueron parte de los elementos que llevaron a la corporación Intel a tomar esta decisión. El ministro de Comercio Exterior externó su satisfacción, pues con esta iniciativa se genera empleo en tiempos de crisis, se desarrolla el país económicamente y el progreso social. Alegramos mucho que Intel, además de tener su centro de servicios globales y un área especializada en investigación y desarrollo, sume ahora este nuevo giro de negocio y así siga fortaleciendo su presencia en el país. Esto nos ayuda a seguir atrayendo a otras empresas que quieren apostar por invertir en Costa Rica debido a su seguridad jurídica y el talento humano que ofrecemos. Precisamente sobre este mismo tema, el presidente Carlos Alvarado manifestó que esta es una señal muy potente. Agregó que una inversión de este calibre profundiza la huella Intel y abre oportunidades muy importantes para nuestro país. Además, se suma a las exportaciones que genera el talento nacional en todo el mundo. Intel llegó al país en 1997. Sin embargo, en el 2014, la empresa internacional cerró la planta de manufactura.
Las compras en insumos de protección para el personal han sido el punto débil en la Caja Costarricense de Seguro Social durante la pandemia del COVID-19, mientras investigaciones de medios de comunicación revelan aparentes anomalías en estos procesos. La Caja argumenta que ha sido un año caótico en este tema. Los procesos de compra de insumos de protección personal contra el coronavirus que ha hecho la Caja de Seguro Social ha sido el punto más débil de la institución durante la pandemia. Diversas investigaciones periodísticas han revelado aparentes anomalías en esas adquisiciones. Esta semana, por ejemplo, el diario La Nación dio a conocer que casi 700.000 mascarillas de uso no médico fueron entregadas a la Caja por parte de una empresa dedicada a la jardinería. Además, que la entidad aseguradora compró mascarillas a una chatarrera por un monto de 88 millones de colones. Este ha sido un año caótico en la logística mundial de adquisición de equipo de protección personal y especialmente de los respiradores. Dentro de ese ambiente, ese entorno, es que se ha tenido que operar. Esto no es ninguna justificación y un caos en la disponibilidad mundial de respiradores o mascarillas no es una licencia para una eventual o aparente anomalía interna. El jerarca indicó que la auditoría interna evalúa los procesos de compra y lo ha hecho en esta situación de emergencia. Según dijo Esteban Vega, gerente de logística de la Caja, para ser proveedor de la institución se deben cumplir una serie de requisitos. Uno de estos es presentar una declaración jurada de que el bien o el servicio que proveerá es parte de su giro comercial. El proveedor, todo proveedor, tiene que hacer una declaración jurada de que el bien o servicio que va a proveer es parte de su giro comercial. Incluso ya existe jurisprudencia contra otros procesos que la institución había desarrollado en su momento, que el determinar si un servicio que el proveedor está registrando a nivel institucional es parte de su giro de negocio no es potestad de la Caja, sino del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y del Ministerio de Salud. Más sin embargo, la institución, a partir de la incorporación con SICOP, estamos impulsando una serie de articulaciones interinstitucionales para empezar a poder visibilizar aún más este aspecto en particular. Según las autoridades de la Caja, para intentar subsanar estas debilidades, han asignado más recurso humano destinado a implementar el sistema de compras públicas SICOP y ya se está capacitando al personal en el sistema. A inicios del mes de agosto, la Fiscalía Junta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una investigación por presuntas irregularidades en la Caja por la compra de las mascarillas a proveedores cuyo ámbito comercial no era el de dichos insumos. Esto luego de que se diera a conocer que una compra de 12 millones de mascarillas fuera adjudicada a un contador y a una empresa de comunicación política. El 18 de agosto, la Caja informó que habían separado de sus cargos al entonces gerente de logística Luis Fernando Porras, al asesor de la gerencia logística Hans Binda Céspedes y a un tercer funcionario. Este viernes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al gerenuk o gacela jirafa. Este asombroso animal es tímido y habita las sabanas africanas. La gacela jirafa es un antílope de mediano tamaño, ágil y con patas más largas. Este mamífero se caracteriza principalmente por su velocidad, ya que puede alcanzar los 97 kilómetros por hora y es originaria del continente asiático y africano. Es un animal esbelto de patas largas y finas. Caminan y se apoyan con el extremo de sus dedos, los cuales están revestidos de una pezuña. Esta última es apretada, frágil y afilada. Está desarrollada específicamente para correr. El pelaje de la gacela varía según la especie, pero la más conocida tiene un tono amarillento anaranjado, que es considerado como pardoso. Posee cuernos largos, robustos y anillados que se curvan hacia atrás y hacia adelante, siendo sus formas la que permite distinguir entre los machos y las hembras. Sus huesos son livianos y finos. Se caracterizan por una espina dorsal que goza de gran flexibilidad. Las hembras alcanzan la madurez sexual aproximadamente entre los 9 y los 11 meses de edad, mientras que los machos entre los 15 y los 18 meses.
Vamos a hacer una pausa comercial, pero le invitamos a continuar con la edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Perú cerrará esta semana la primera fase de los ensayos clínicos de una potencial vacuna china contra la COVID-19. Más que en palabras, creemos en las obras que cambian nuestra vida y nos hacen mejorar. Más que un lugar, queremos una patria que como el aire se extienda el bienestar. Somos diferentes, forjamos conexiones, creemos en la gente que no deja de soñar. Vamos creando destinos compartidos, caminos para un pueblo que quiere progresar. Impulsamos las más grandes obras porque llevamos el nombre de nuestro país en el pecho. Somos el Banco de Costa Rica. Disfrute de diferentes géneros musicales de artistas nacionales que inspiran imágenes en el domingo 13 de diciembre a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. El CONESUB está atado de manos y no puede interferir en los precios de materias o matrículas por la implementación de clases virtuales en las universidades privadas. Bajas en las tarifas quedan a criterio de las casas de estudio. La entidad que regula y vigila a las universidades privadas, el CONESUB, se encuentra de manos atadas y afirma no puede interferir para que las casas de estudio modifiquen a la baja sus tarifas, a pesar de que muchas de ellas ya anuncian lecciones virtuales, por lo menos para el primer trimestre del 2021. La matrícula y el costo de las materias son los únicos dos rubros que puede regular el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada. A partir de ahí, las universidades son libres de realizar otros cobros como gastos de graduación o bien realizar diferenciación en porcentajes de pago. Desde el 2020, el CONESUB utiliza la nueva metodología de cobro de las universidades que busca orientar y ser más transparente, lo que implica que los centros de estudio deben enviar al CONESUB en los meses de octubre y noviembre las justificaciones. Según explicó Nuria Méndez Garita, directora del CONESUB, los rangos se ponderan de los costos básicos de las universidades, como el pago de docentes o servicios, el índice de educación superior que establece el INEC, que para junio del 2020 llegaba al 4.1%, y el rubro de inversión como arreglos de edificios y gastos de licencias. Estos precios se utilizan anualmente y no varían cada cuatrimestre, lo que impidió al CONESUB modificaciones con la entrada en la pandemia y la implementación de las clases virtuales. Ahí trasciende la competencia del CONESUB, ya ahí sería la propia universidad la que tiene que hacer el análisis por el bien de mantener al grupo de estudiantes con el que cuenta. Ese es un trabajo de la universidad. Muchas universidades han hecho descuentos en matrícula, han hecho descuentos en cursos, han ampliado el plazo para los pagarés, han trabajado con plazos diferenciados como lo ha hecho, digamos, la banca nacional, pero ya eso es propio de la universidad. Lo que la universidad no puede hacer bajo ninguna circunstancia es aumentar a lo que ya CONESUB le tiene aprobado. Puede venir a la baja, pero eso es una decisión de la universidad. Por reglamento, el CONESUB no puede modificar temporalmente los montos aprobados, pese a estar en pandemia la mayor parte del 2020 y haber impartido las clases de forma virtual desde el pasado mes de abril y no en las instalaciones físicamente. Lo único que mandamos a hacer, porque llegaron muchas consultas al principio de la pandemia, fue hacer una excitativa a las universidades, ¿verdad? Instarlos a que revisen y que ellos sean los que proponen. No podemos hacer más que eso, ¿verdad? Aunque entendemos la situación, el reglamento nos limita.
El CONESUB ya cuenta con un protocolo para el retorno de clases presenciales aprobado por el Ministerio de Salud, así como el lineamiento para las graduaciones físicas. A partir de ahí, cada universidad deberá de realizar su propia versión para ser previamente aprobada por el ente rector. El CONESUB se encuentra en el análisis de los precios para el 2021. La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias se manifestó en desacuerdo con el proyecto de ley sobre gestión del recurso hídrico. Los alcaldes alegan que de aprobarse esta ley tendría afectaciones en los pequeños parceleros que tienen sus fincas cerca de nacientes. El proyecto de ley se tramita en la Asamblea Legislativa y se espera su primer debate en los próximos días. La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, ANAI, adujo que el proyecto de ley sobre gestión integrada del recurso hídrico que se tramita en la Asamblea Legislativa provocaría consecuencias en la administración del recurso y los propietarios que tienen terrenos cerca a las nacientes. Uno de los puntos que los alcaldes señalan es que la iniciativa traslada competencias que maneja actualmente el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Averiamiento, SENARA, al Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, lo cual, según alega, provocaría que los criterios sean más políticos y no técnicos. Posiblemente no nos hemos percatado del riesgo que significa este proyecto. Hemos estado preguntándonos sobre el tema de los 100 metros de las nacientes o de los 200 metros cuando son fuentes permanentes, y efectivamente ahí hay que trabajar para que se incorporen elementos de ciencia y técnica para definir esas áreas de retiro. Pero lo más grave de este proyecto, y el que llamo la atención, es que este proyecto es un golpe más del centralismo de este país. Con este proyecto, el ministro de Ambiente se convierte en la gran autoridad que va a controlar todo lo relacionado con el recurso hídrico en Costa Rica. Otro de los puntos con el cual están disconformes es con la protección del área de 200 metros alrededor de las nacientes, lo cual, según ellos, perjudica a propietarios de fincas pequeñas. El proyecto de ley que en este momento se discute en la Asamblea Legislativa podría tener una afectación importante para el cantón de Tirarán, en donde una gran cantidad de productores de ganado de leche, de engorde, son los que movilizan la economía de nuestro cantón, y eventualmente en sus terrenos, que no son terrenos muy amplios y que eventualmente podrían delimitarse y limitarse en materia del aprovechamiento que podría estarle dando esos productores a estos lugares, se podría haber afectado directamente por este proyecto de ley. El proyecto de ley se encuentra en trámite legislativo y se espera la votación en primer debate en los próximos días. Iniciamos el repaso por las informaciones deportivas. Alajuelense le dio un duro golpe al cartaginés en calidad de visitante y jugará el sábado en el estadio Morera Soto con la necesidad brumosa de tener que ganar por al menos 2 anotaciones en el duelo que definirá a uno de los finalistas de la segunda fase de la Apertura 2020. Cartago está obligado a realizar una gesta que se le escapa desde hace 32 años. La victoria de Alajuelense en el estadio Fello Mesa le da una ventaja doble a los manudos, gracias a los 3 goles anotados de visita. Esto obliga a Cartaginés a ganar por 2 o más goles en el estadio Alejandro Morera Soto, algo que no logra desde septiembre de 1998. Aquel día los brumosos vencieron 3-1 a la liga. Ese marcador se repitió 4 veces en estos 32 años, pero en partidos en el Fello Mesa. Por eso, remontar la serie entre los manudos será una misión titánica para el equipo de la vieja metrópoli, más si tomamos en cuenta que no le ganan desde el 19 de marzo del 2017. Han pasado 14 juegos que terminan en victoria eriza o empate. Incluso, el dato de enfrentamientos en el Morera Soto indica que Cartaginés no celebra un triunfo desde octubre de 2016, en aquella ocasión con un 0-1. Si hay un equipo difícil de vencer para Cartaginés, es Alajuelense. Los rojinegros solo una vez perdieron por 2 o más goles en el torneo de Apertura 2020. Fue ante Pérez Celedón en un juego en el que la liga terminó jugando con 8 hombres, debido a la expulsión de Jürgens Montenegro, Bernard Alfaro y Brian Ruiz. Una vez más, Cartaginés tendrá que luchar contra la corriente. Esta serie ante los manudos es la 4ª en fila que debe remontar de visita tras perder el primer juego en casa. En las anteriores no lo logró. En el certamen anterior, ante Saprissa, los dirigidos por Hernán Medford cayeron 0-4 en su casa, un marcador casi imposible de remontar.
En Tibás ganaron 3-2, pero fue insuficiente. 6 años antes, en la semifinal del torneo de invierno 2014, perdió 3-2 ante Herediano. No le alcanzó el empate a 0 conseguido en la vuelta en el Rosabal Cordero. También ante el Team, en la semifinal del invierno 2013, cayó 0-2 en su casa y 3-0 en el segundo juego en Heredia. Cartaginés deberá apelar a la épica, buscar un triunfo histórico ante un rival que está acostumbrado a superarlo. En los últimos 14 enfrentamientos, Alajuelense ha ganado 8 encuentros y empatado en otros 6, con un balance de 31 goles para los manudos y 18 para los brumosos. Cartaginés no solo jugará contra el que ha sido el mejor equipo del torneo, sino también contra sus propios fantasmas y a la desmotivación de tener que cerrar una serie otra vez con desventaja. De lo contrario, se quedará una vez más en el camino a la final. Y tendrá poco tiempo para preparar este encuentro, ya que el juego decisivo será este sábado a las 6 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto. La derrota de Saprissa ante Herediano es la octava goleada que sufre Walter Centeno desde que dirige a los morados. El team le ha provocado humillaciones en 4 ocasiones. Walter Centeno ha sufrido 17 goleadas como técnico, 8 con el Deportivo Saprissa. Caer derrotado por una diferencia de 3 o más goles no es algo extraño para el técnico sapricista, quien en su etapa como entrenador tanto en Grecia como con los tibaseños ha perdido de esta manera en 1 de cada 10 partidos disputados. Centeno debutó como técnico de primera división con el conjunto griego, con el que fue goleado en 9 ocasiones. Mientras tanto, con los morados ha sufrido este tipo de derrotas en 8 partidos. Este miércoles, nuevamente fue apabullado por Herediano, el equipo que más veces lo ha hecho, con 4. Una cuando el entrenador dirigía a Grecia y 3 al frente del banquillo morado. Incluso, la bienvenida de Centeno a la máxima categoría fue un 3-0 que le propinó a Alajuelense. Los manudos lo golearon 2 veces más con Grecia y 1 con Saprissa, esta última quizá la más recordada, ya que fue un 5-2 en el Clásico Nacional disputado en Tibás. Al mando de los morados también fue goleado por Santos de Guapiles y Cartaginés en el Campeonato Nacional, y por Tigres y Morelia de México. Mientras que en Grecia fue arrollado también por Santos, Pérez Celedón, Carmelita y la Universidad de Costa Rica. El técnico lamentó el resultado y aseguró que Herediano solo tuvo 3 llegadas, las cuales aprovechó para liquidar el partido. Otra goleada, sí, no me gusta, pero fueron 3 llegadas, 3 goles, 2 goles de tiro libre, ¿verdad? Entonces, a veces te toca perder así, es feo, ¿verdad? Pero hay que levantarse, hay que ser valiente. Ahora aquí es donde tiene que trascender la personalidad y el carácter de todos los muchachos. Por su parte, los jugadores morados manifestaron que deben tener valentía para poder dar la cara en el juego de vuelta en su estadio. Creo que no es tan difícil de explicar. Tuvimos un mal partido, hay que aceptarlo, hay que ser autocrítica. Creo que ellos fueron muy contundentes, llegaron, nos metieron los goles y nosotros tal vez nos faltó más determinación en los últimos metros para poder concretar. Para poder igualar la serie, Saprissa debe anotarle 3 tantos a Herediano, algo que solo ha hecho una vez en los últimos 41 juegos disputados entre ambos. Además, debe dejar su marco en 0. Si los florenses marcan en el estadio Ricardo Saprissa, obligarán a los tibaseños a ganar por una diferencia de 4 goles, ya que el team tendría a favor el gol de visita. Cerrar series en Tibás ha sido sinónimo de celebración para Herediano, que ha festejado en la cueva en 5 de las últimas 6 muertes súbitas ante Saprissa. El pasado 23 de noviembre, en la algarabía porque Herediano Femenino ganó su primer título nacional, Jafet Soto calentó el ambiente al decir que los florenses estaban acostumbrados a ganar en el Saprissa. La afirmación no está lejos de la verdad y se hace latente cuando los rojiamarillos tienen todo para celebrar el domingo en Tibás. En los últimos 10 años, el team cerró 6 series en Tibás, de las que salieron victoriosas en 5. Es decir, si el domingo Herediano cumple con el trámite, habrá ganado el 83% de las series que ha cerrado en el Ricardo Saprissa. La única vez que los morados celebraron tras jugar el segundo partido ante los florenses en casa fue en el Clausura 2018, cuando se coronaron campeones en la cueva tras ganar en penales. En el invierno del 2012, los rojiamarillos avanzaron a la final tras eliminar a Saprissa. Primero empataron a 1 gol en Heredia, pero en la vuelta vencieron 1-0, con un tanto de Mauricio Núñez a los 82 minutos. Pero cuando más ha celebrado Herediano en Tibás ha sido en los últimos 4 años.
En el verano 2017, los florenses se coronaron campeones en el Saprissa tras vencer 3-0 en casa y 2-0 en el partido definitivo. En el Apertura 2018, los rojiamarillos festejaron 2 veces en la Cueva. Venció en penales en la semifinal y le ganó la final tras empatar en Heredia y vencer 3-2 de visita. Por último, en diciembre pasado, en la semifinal, el team ganó en penales y luego derrotaría a Alajuelense en la final. En el juego de este miércoles, los dirigidos por Jafet Soto borraron por completo a Saprissa, que pudo sufrir una goleada mayor. Antes de ponerse en ventaja, el árbitro Allen Quiroz anuló un gol a Yeltsin Tejeda por una posición prohibida muy dudosa. No obstante, el team siguió al frente y encontró su premio a los 27 minutos, gracias al tanto de Orlando Galo. Antes de aumentar el marcador, otra vez Herediano sufrió por un gol mal anulado, esta vez por un fuera de juego inexistente de Nextalí Rodríguez. Ya en el complemento y otra vez en una jugada a balón parado, Jefferson Brenes puso el 2-0 cuando se jugaban 50 minutos. Gerson Torres cerró la goleada con un golazo al 65. El volante tomó el balón en el costado derecho, con una diagonal dejó a Luis José Hernández en el camino y remató cruzado. Imposible para Aaron Cruz. Hoy jugamos de visita, así que ir a jugar el domingo a Saprissa es ir a buscar un gol. Hay que ir a buscar un gol, hay que ir a jugar al ataque. Nosotros no vamos a ir a defendernos, vamos a ir a hacer lo que es la identidad del equipo, respetando la casa. Pero hemos jugado todo el año de visita, todo el semestre de visita. Así que para nosotros jugar acá o jugar en cualquier otro estadio es exactamente lo mismo. El juego de vuelta será este domingo a las 4 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa. Y fuera de nuestras fronteras, Perú cerrará esta semana la primera fase de los ensayos clínicos de una potencial vacuna china contra la COVID-19 aplicada a 12.000 voluntarios, mientras se acerca al 1.000.000 de casos confirmados del nuevo coronavirus. Perú se prepara para cerrar la primera fase de los ensayos clínicos de una potencial vacuna contra COVID-19 desarrollada por el grupo chino Sinopharm. El proyecto está a cargo del personal médico de 2 universidades peruanas. Empezamos a reclutar exactamente el 8 de septiembre. ¿No? O sea que hemos cumplido 3 meses de reclutamiento. Pretendemos terminar este fin de semana, este sábado, y tenemos un reclutamiento, el número total va a ser 12.000 voluntarios. La vacuna consiste en 2 dosis que se aplican de manera intramuscular en el brazo de cada voluntario con un mes de diferencia. La inoculación de la primera dosis terminará el sábado, pero ya comenzó paralelamente la aplicación de la segunda a los primeros voluntarios. Ese día me sentí mal, pero el siguiente día fue peor. Estuve con fiebre, llegué a 39, estaba con el estomaguito mal, la pancita mal, no podía comer absolutamente nada porque todo lo vomitaba. Todo, estuve 2 días así. Entonces yo llamé a la cartilla que nos dan un número para comunicarnos 24/7. Yo llamé y me respondieron de inmediato. Si los resultados de los ensayos clínicos son positivos, el gobierno peruano pretende comprar 20 millones de vacunas para inmunizar a 2/3 de la población peruana. Los resultados se esperan en las primeras semanas de 2021. Según especialistas, la inmunización gratuita en Perú debería estar completa para septiembre del próximo año. Para todas las vacunas hay el mismo problema, ¿no? O sea, es vacunar a un país de cero a lograr la vacunación. Yo creo que va a tener que afiatarse muy bien todos los procesos que permitan lograr estos números, porque finalmente hay que tener en cuenta que no vamos a estar seguros hasta que no estemos todos vacunados, ¿no? Con 33 millones de habitantes, Perú tuvo a su precario sistema sanitario en jaque durante semanas a inicios de la pandemia, en las que hubo una aguda escasez de oxígeno medicinal y de camas en cuidados intensivos. El COVID-19 ha matado a más de 36.000 peruanos y ha contagiado a más de 977.000 personas desde el inicio de la pandemia. Se prevé que supere el 1.000.000 de contagios en los días de Navidad. El debate de una ley para legalizar el aborto en Argentina comenzó esta semana en la Cámara de Diputados en un nuevo intento 2 años después del fracaso de una iniciativa similar. La legalización del aborto de nuevo en debate en el Parlamento argentino. La Cámara de Diputados comenzó a analizar el jueves un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
El debate tiene lugar 2 años después del fracaso de una iniciativa similar en 2018. Ese año, en medio de manifestaciones masivas a favor y en contra de la iniciativa, la norma consiguió la aprobación de la Cámara de Diputados, pero fue rechazada luego en el Senado. Ambas cámaras se renovaron parcialmente en las elecciones legislativas de medio término de 2019. Y ahora la iniciativa fue promovida por el presidente de centroizquierda Alberto Fernández, con el argumento de garantizar que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. A las afueras del Congreso se concentraban militantes a favor del aborto legal. Venimos sosteniendo una lucha de hace años porque este derecho creemos que es muy importante, que debe ser garantizado, porque es una cuestión de salud pública, es una cuestión de justicia social y de derechos humanos. También se esperaba una manifestación de quienes rechazan la iniciativa, identificadas con el color celeste. En Argentina, el aborto solo se permite en caso de violación o peligro de vida para la mujer, legislación vigente desde 1921. Analistas de la salud calculan que anualmente se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos en el país, con 39.000 internaciones cada año. Está previsto que la sesión parlamentaria se extienda hasta el viernes. Los chilenos volverán a mirar al cielo para admirar un nuevo eclipse total de sol el lunes, pero a diferencia del ocurrido el año pasado, el fenómeno se desarrollará en plena pandemia y bajo estrictas medidas sanitarias para evitar más contagios. Un eclipse total de sol volverá a mostrarse en los sorprendentes cielos de Chile. Este año será el turno de la región de la Araucanía, unos 800 kilómetros al sur de Santiago. Aquí habita la mayoría de las comunidades indígenas mapuches que llaman al eclipse Lanantú, como la muerte temporal del sol. Todo lo que somos nosotros se lo debemos al sol. Sin sol, nosotros desaparecemos en 5 minutos. Se acaba hasta el WhatsApp y el internet, se acaba todo. Una semana sin sol y yo creo que en la Tierra se muere todo, absolutamente todo. Porque la temperatura de la Tierra sin sol serían 270 grados bajo cero. El fenómeno se producirá al mediodía, seguirá avanzando y cruzará la cordillera de los Andes para ser visible también en Argentina, particularmente en la turística ciudad de Bariloche. Los eclipses representan oportunidades únicas para estudiar la atmósfera solar y sus fenómenos. Entender la física de la corona es algo fundamental y todavía no se entiende a cabalidad. Entonces, solo en los eclipses totales de sol tenemos una imagen perfecta de la corona. La corona es como la base del viento solar. El viento solar llega a la Tierra, interactúa con el campo magnético terrestre, produce las auroras boreales, produce problemas en las comunicaciones cuando viene una tormenta magnética. Los expertos también describen el momento del eclipse como una experiencia natural increíble, en la que el primer cambio notable es un descenso de temperatura de unos 5 grados mientras se levanta el viento. El ambiente natural es muy impresionante. A mí se me paraban los pelos de los brazos en el eclipse del año pasado, porque los colores van cambiando, se ve todo como morado, se ve rarísimo. Se hace de noche, uno ve las estrellas, se van a ver como 4 o 5 planetas. Pero a diferencia del año pasado en el desierto de Atacama, a donde acudieron miles de personas, esta vez la población deberá respetar estrictas medidas sanitarias para poder disfrutar del fenómeno. Desde el jueves, los viajes desde la región metropolitana a las distintas ciudades del país quedaron prohibidos y se decretó cuarentena los fines de semana tras un incremento en los contagios de coronavirus. Hasta aquí este resumen de Costa Rica Noticias. Le agradecemos su compañía. Lo invitamos para que continúe con la programación de 13 Costa Rica Televisión. Que tengan un excelente día.